Um, Así que voy a empezar con esta parte. La forma que quiero hacer esto esta noche, bienvenido a todos, y yo soy Heath Ogden, es un gusto tenerles aquí. Lo que quiero hacer es, yo quiero exponer por como media hora o un poquito más algunas ideas, y después quiero abrirlo para cualquier pregunta que alguien quizás tendrá. Ya, gracias. Y entonces, si por la primera parte ahora, quizás si podemos mantener los micrófonos en silencio nada más para que sea más fácil adelantar, y después le prometo que al final cualquier pregunta, con cualquier tiempo que tiene, cualquier pregunta o inquietud que tienen, vamos a dejar tiempo para hablarlo, ¿ok? Gracias, ok. Así que primero un poco de mi historia. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en California, pero crecí en el estado de Utah, y nací también dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. So, nací dentro de una iglesia cristiana. Hay varias personas aquí que no son necesariamente de la iglesia de Jesucristo, así que voy a tratar de hablar en términos un poco más generales, pero todos tienen que entender que soy mormón. Entonces, esto viene de un punto de vista medio mormón, ¿ok? Mi papá estudió negocios en la universidad de la iglesia que se llama la Universidad de Brigham Young, BYU. Y mi mamá también estudió por los primeros 2 años, pero después se casó con mi papá y no terminó su carrera. Pero a los 68 años de edad, mi mamá sí se graduó con un bachillerato en genealogía de BYU. Esta es una foto de ella, de mi mamá, con todos mis hermanos. Estamos ahí con mi mamá. Somos 6 hermanos. Y yo crecí con el punto de vista del mundo que podría uno clasificarlo como creacionismo, donde yo creí que Dios literalmente creó todo y literalmente lo hizo como decía en la Biblia. Entonces, como no solo que Dios está ahí, pero que Dios actualmente creó cada especie y que actualmente lo creó en un periodo de tiempo bastante corto. Okay. Y esto fue mi punto de vista, fue lo que me enseñaron en la iglesia, lo que me enseñaron en seminario, y esto es lo que yo pensé era la historia de la creación, y así tenía que ser. No tenía idea que había una variedad de posibilidades en cuanto a cómo creer en Dios y cómo también aceptar lo que dice la ciencia. So, esto era así crecí. Después de terminar las enseñanzas medias, hice un año en BYU, un medio año en BYU, y después en la universidad, y después yo fui a una misión en Chile. Como muchos saben, ser un misionero son 2 años, y donde uno está predicando el evangelio de Jesucristo en vez de enseñando o saliendo con chicas o lo que sea. Después de mi misión, volví a la universidad aquí en Utah y estudié para sacar un título, un bachillerato en ciencia en zoología. Inicialmente pensé que iba a ser un médico, pero después me casé con un médico, o con una niña que iba a ser médico, entonces cambió mis planes un poco, y la niña con la cual me casé también era chilena, era de Chile. Entonces, después de casarnos, fuimos a Chile a vivir. Entonces, entré en la universidad en Chile, en la Universidad de Concepción, y hice un magíster en zoología, mayormente porque acabo de terminar un bachillerato en zoología. Entonces, era como lo que tenía sentido. Pero igual yo pensé, ¿habrá una forma de igual estudiar medicina? Bueno, resultó que en Chile tendría que haber empezado desde cero. Entonces, debido a esto, terminé haciendo nada más una maestría en zoología. Después de estar en Chile por 4 años, mi esposa ya terminó su título en medicina. Ella trabajó por un poco en Chile. Nosotros decidimos volver a los Estados Unidos y hacer un doctorado por mí. Entonces yo entré de nuevo en la Universidad de Brigham Young University, la universidad de la iglesia, y hice un doctorado en biología con un énfasis en evolución.
Entonces yo tengo una esposa, tengo 4 hijos y no tenemos mascotas, a menos que peces en nuestra pileta afuera cuenta con algo, no sé. Pero estas son mi familia. So ahí está mi esposa y mis 3 hijas mayores y después mi hijo Steven. Y también vive con nosotros mi suegra, pero no está en esta foto. Y también ahora trabajo para la Universidad de Utah Valley, que es una universidad aquí cerca también donde vivo. Y fui contratado para enseñar biología, evolución, bioinformática y entomología. Entonces, estos son los ramos de la universidad que enseño. Y también en este momento sigo siendo un miembro de la Iglesia de Jesucristo y actualmente también soy un obispo. So, para los que no son miembros de la iglesia, un obispo es como el pastor de una congregación local. En este caso yo tengo 650 miembros que pertenecen a mi redil, a mi congregación. Y yo soy como el líder de todos ellos. Ok, so esto, un poco de historia nada más soy yo. Para poder reconciliar la forma que yo veo el mundo entre ciencia y religión, tuvo que establecer algunos principios fundamentales. Entonces, voy a compartir con ustedes los 5 principios fundamentales para mí. Y el primero, y quizás más importante, es que yo acepto verdad y conocimiento sin importar la fuente de donde procede. Ok, so piensen esto por un poco. A mí no me importa de dónde viene verdad, porque yo acepto en mi punto de vista de que verdad es verdad y no importa de dónde viene. So, si viene a través de revelación, perfecto. Si viene a través de un poema, perfecto. Si viene a través de un fósil o de una molécula de ADN, perfecto. A mí no me importa de dónde viene la verdad, lo que sí me importa es buscar verdad. Y en cuanto a las posiciones de cómo se explica la creación de este mundo o cómo se explica la diversidad de la vida animal o la vida de las plantas aquí en este mundo, hay como en este gráfico estoy mostrando 2 ejes. Uno que es como la cantidad de intervención divina, con mucha intervención divina aquí arriba. Y en este eje está donde hay muchas leyes naturales que están haciendo todas las cosas. ¿Okay? Entonces usted puede ver que hay como este espacio. Y dentro de este espacio hay muchas posiciones a la cual uno podría estar, donde uno podría estar. He puesto 4 muy comunes. Uno es creacionismo de una tierra joven. So, este es como el punto de vista que yo tenía cuando era joven, cuando estaba creciendo. Y esto es una posición donde uno cree mucho en que Dios está controlando muchos detalles y no tanto de que son leyes naturales que están controlando el mundo. También aquí en los Estados Unidos hubo un tiempo cuando esta cosa que se llama diseño inteligente fue muy de moda. Y esto es donde hay todavía mucho Dios, pero también aceptan un poco de las leyes naturales. También hay una posición que se llama evolución teística, donde uno, por ejemplo, cree que las leyes naturales de la creación, como evolución y otros, es lo que realmente hizo todo el trabajo, pero que hay un Dios que quizás está a cargo de todo. Y uno también podría estar en una posición donde hay nada de intervención divina y todo es puro leyes naturales. Y esto a veces se menciona como evolución materialista. Y mi viaje durante mi vida ha tenido muchos cambios, donde, como dije, empecé quizás por acá y durante mi vida he estado viajando por este espacio entre cuánto interviene Dios y cuánto es solo leyes naturales. Y todavía estoy moviendo y no sé, esto no es exacto, no sé dónde estoy.
Quizás mañana voy a estar en una posición distinta. Pero a mí no me importa porque al final, recuerda, mi principio es que estoy buscando verdad. Y si encuentro verdad y esto hace que tengo que cambiar mi posición, perfecto, porque soy un buscador feliz, igual como de la película de Harry Potter, ¿no? Él era un buscador. Entonces, yo soy un buscador feliz, donde buscar es hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o una cosa, o en este caso, verdad, hacer lo necesario para llegar a conseguir algo. Y en ese caso estoy buscando la verdad. Ahora, voy a dar algunas citas. Estos son líderes de la Iglesia de Jesucristo, pero si ustedes no son de la Iglesia de Jesucristo, les aseguro que podrían ir, por ejemplo, hoy en día podrían ir a leer citas del Papa si son católicos. Y van a ver también citas que son muy similares a lo que ahora voy a compartir, donde líderes de iglesias, muchos de ellos han dado sus opiniones en cuanto a verdad. Aquí están algunos de mi iglesia, donde Brigham Young dice, nuestra religión no contendrá ni contradecirá los hechos de la ciencia en ninguna manera. No existe verdad alguna que no pertenezca al Evangelio. Se pueden encontrar una verdad en los cielos, o si pueden encontrar una verdad en los cielos, la tierra o el infierno, esa verdad pertenece a nuestra doctrina. Nosotros creemos en ella, nos pertenece, la reclamamos. O John Taylor, otro profeta de la Iglesia de Jesucristo, ese no traduje, perdón, voy a saltarlo. Vamos a ir a James Talmage, donde él fue un científico y también un líder de la iglesia. Y esto está en su, ¿cómo se dice? Ataúd, no sé, donde él murió. Dice, dentro del Evangelio de Jesucristo hay espacio y lugar para cada verdad aprendida, ya por el hombre o que está por aprenderse. Entonces, cuando nosotros vemos conflicto entre religión y ciencia, yo pienso, este es mi propio punto de vista, de que mayormente es por tres razones. Número uno, podría ser porque uno tiene religión que es muy acertada, pero la ciencia no es tan cierto. Podría ser cuando la religión no es cierto, pero la ciencia es cierto. O podría ser cuando los dos no son ciertos. En mi punto de vista, cuando la ciencia es buena y la religión es buena, entonces es la misma verdad. Así que este es mi primer principio, ¿ok? Aceptar verdad no importa de dónde viene. Quizás puedo compartir una pequeña experiencia para aún hacer esto más. Yo fui a la, ¿cómo se llama? El eclipse, ¿no? Solar que hubo aquí en los Estados Unidos hace algunos años. Y yo entiendo perfectamente cómo funcionan todas las leyes físicas de cómo la luna está moviendo en relación al sol, en relación a la tierra. Pero al estar ahí presente cuando sucedió este eclipse, tuve sentimientos y inspiraciones y cosas en mi cuerpo que eran más allá de solamente la ciencia. Y entonces yo pienso que podemos tener conocimiento en nuestras vidas que viene al lado de la ciencia. Okay? So yo acepto verdad y conocimiento sin importar la fuente. Número dos, yo no pienso que Dios es un Dios que trata de engañarnos y a propósito poner evidencias en esta tierra para hacerlo mirar como que fuera creado para evolución o para otras leyes naturales, si es que en verdad Él realmente hizo todo con una barra mágica. Para mí no tiene sentido que Dios nos engañaría con tantas evidencias. Porque en mi punto de vista, Él entiende y vive en armonía perfecta con las leyes naturales. Déjenme dar dos ejemplos de esto, ¿ok? No tengo tiempo para hacer toda una lección de biología aquí, pero muchos mamíferos pueden producir vitamina C en su propio cuerpo. Tienen un sistema de distintas moléculas que van cambiando de una cosa a otra y finalmente cambian glucosa en vitamina C.
Pero otros mamíferos no tienen esta posibilidad porque algunos de estos genes han recibido mutaciones y los genes han sido apagados. Entonces, mamíferos que no tienen este intacto tienen que comer frutas. Como pueden imaginar, nosotros somos parte de este grupo. Incluso son todos los monos del Nuevo Mundo y el Antiguo Mundo y nosotros que perdimos la habilidad de procesar y de producir vitamina C desde glucosa. Muchos otros mamíferos no tienen este problema, incluyendo los lemurs y lorises y tarsis, estos animales. Y cuando uno mira al ADN, uno ve de que las mismas mutaciones que apagaron los genes en todos los monos y nosotros, es lo mismo. Fueron apagados en exactamente la misma manera. Ahora, en ciencia nosotros proponemos de que es así porque hubo un ancestro común donde fue apagado el gen y este patrón ha seguido en todos los descendientes de este ancestro común. Pero supongamos que no fuera así, que cada mono y nosotros fuimos creados totalmente aparte en un acto divino de creación original y distinto cada vez. Esto significa de que Dios entonces puso mutaciones en los mismos lugares para hacer como que fuera evolución cuando en realidad no fue evolución. Esto es muy similar a que, por ejemplo, como profesor, ¿qué es una razón para confiar más en plagiarismo o en que los alumnos están haciendo trampa en sus exámenes? ¿Son alumnos que tienen las respuestas correctas en la misma forma o alumnos que tienen las respuestas equivocadas en las mismas maneras? Bueno, son los que lo tienen equivocadamente, pero en la misma manera. Esto es copiar, ¿no? Todos están copiando en forma errónea la respuesta. Bueno, de la misma manera yo veo de que al ver ejemplos como esto de la vitamina C y estos genes que han sido apagados a través de mutaciones en la misma manera, son errores en la misma manera, esto es un patrón muy grande para decir, bueno, esto no tiene sentido porque esto quiere decir que Dios plagió a sí mismo o algo así. Y yo no creo que Dios actuaría así. Otro ejemplo en cuanto a esto. Nosotros tenemos cromosomas, muchos de ustedes saben esto. Tenemos 46 cromosomas, 22 pares y después un par que es el par sexual, ¿no? Entonces aquí están los dos cromosomas X. Esta es una hembra aquí. Resulta que nosotros tenemos 46, pero los otros organismos como chimpancé, gorila o orangután, ellos tienen 48 cromosomas en total. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en el linaje que va hacia los humanos? Bueno, es posible que pudiéramos haber perdido 2 cromosomas, pero en biología, perder 2 cromosomas con todos los genes que están en los cromosomas no es buena idea. Esto usualmente resultaría en un animal o algo que está infértil o ni siquiera vive porque está perdiendo muchos genes. Entonces, la otra opción es que 2 cromosomas cortas pueden unirse, fusionar, es la palabra que usamos. Si esto es verdad, debemos encontrar entonces en las cromosomas de esos otros animales, el chimpancé, gorila o orangután, debemos ver evidencias de que 2 cromosomas pequeños fusionaron en uno más grande. Y al final, eso es lo que vemos. Aquí tengo ahora, el primer par es el humano, chimpancé, gorila y orangután. Aquí todos tenemos cromosomas de la misma longitud y tenemos los genes en el mismo orden en todos estos cromosomas. Lo sabemos porque podemos ir y secuenciar el patrón, el código de ADN y sabemos que son los mismos cromosomas aquí. Tenemos 98% de similitud en nuestro ADN con estos organismos. Pero si vamos al cromosoma número 2 de humanos,
nosotros tenemos uno muy largo, pero el chimpancé, gorila y orangután tienen dos cromosomas pequeños que tienen los mismos genes en el mismo orden que nuestro cromosoma número 2, que es largo. Entonces, ahí está la evidencia. Puede mirarlo con esta figura aquí. Aquí está el cromosoma número 2 de humanos y en el chimpancé, dos cromosomas pequeños no están fusionados, pero en la historia de evolución hacia los humanos se fusionó estos dos cromosomas pequeños y así fuimos de 48 a 46. De nuevo, cuando yo veo este patrón, ¿qué puedo decir? ¿Que Dios trató de engañarnos y hacernos mirar como que fuera evolución cuando en realidad no fuera? Para mí, no puedo creer en esto. Entonces, Dios, pienso yo, este es mi punto de vista, no nos engaña. Él nos ama y Él quiere también ayudarnos a encontrar verdades, no importa de dónde vienen. Mis últimos 3 principios fundamentales son más personales. Número 1, yo quiero fortalecer mi relación con deidad, con Dios. Yo creo en Dios. Número 4, fortalecer mis relaciones con otros, empezando con mi familia, ¿no? Pero tratar de tratar a todos con respeto y con misericordia. Y número 5, yo pienso que es importante hacer y guardar convenios con Dios y con otras personas. Entonces, yo pienso que estos 5 principios, con esto nomás, yo me siento bien, ¿ok? Y todas las demás dificultades parece que se puede, casi se van cuando yo me concentro en estos 5 principios fundamentales. Ahora, muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo a veces preguntan, pero ¿cuál es la doctrina oficial de la Iglesia en cuanto a la evolución? Podría preguntar lo mismo para cualquier iglesia. Y lo que yo le diría es, bueno, ¿qué es doctrina oficial? ¿O qué hace que algo sea oficial? ¿O qué es una posición oficial? ¿Qué hace que algo sea una posición oficial? Y lo que le presentaría no es tan fácil. Especialmente en la iglesia mormona, donde, bueno, tenemos los profetas, pero ¿cuándo están hablando los profetas como profeta o cuándo están hablando con sus opiniones? ¿O cuántos profetas tienen que estar de acuerdo? ¿O cómo interpretar la escritura? ¿O qué pasa si nada más es un discurso que alguien dio? ¿Qué pasa si es algo que yo digo el domingo? ¿Qué hace algo oficial? Esto no es tan fácil y yo no soy un erudito de las escrituras ni de la teología, entonces no voy a tratar de contestar esta pregunta. Nada más quiero que piensen de que no es tan fácil decir qué es oficialmente doctrina de una iglesia y qué no es oficialmente doctrina. No es tan fácil. Todas las iglesias han tenido que luchar con esto a lo largo de los años. Lo que sí puedo compartir es una escritura donde el Señor dice que en el futuro Él va a relevar muchas cosas. Por ejemplo, cómo fue hecha la tierra, pero todavía no lo ha hecho. Entonces, cuando alguien me dice que ellos saben con certeza todas las verdades de la creación, yo siempre digo, bueno, el Señor mismo ha dicho que no lo ha relevado en todo su detalle todavía. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, cuando yo iba a la universidad en BYU en 1992, yo iba a veces a una clase de religión y me enseñaban algunas cosas. Iba a la clase de ciencia, me enseñaban otras cosas. Y de nuevo, a veces había conflicto. A raíz de esto, la iglesia y la universidad de BYU sacó un documento donde pusieron 4 declaraciones. Y eso es lo que yo diría que es lo más oficial que tenemos en la iglesia, donde hablan de esto. Y si quieren, pueden mandarme un email o pueden también mirar en el internet por Google y haga BYU Evolution Packet. Y si van por ahí, van a poder encontrar estos documentos. Voy a sacar algunas cosas de estos documentos. En 1931, que está parte de un artículo de 1992, dijeron esto: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, basando su creencia en revelación divina, antigua y moderna, declara que el hombre es linaje directo de la deidad. El hombre es el Hijo de Dios. Así que, por lo que yo puedo entender,
nuestra iglesia cree que nosotros somos hijos de Dios. Esto es muy común dentro de muchas iglesias cristianas, lo cual implica de que creemos que Dios es nuestro Padre. Y esto es todo. Pero yo pienso que esto tiene que ver con mi espíritu y no necesariamente con mi cuerpo, porque yo tengo un Padre que es el Padre de mi cuerpo, de mi parte física. Yo pienso que esta posición de nuestra iglesia tiene que ver con la parte espiritual, con que somos hijos espirituales de Dios. Entonces, también dijeron, deja que la geología, la biología, la arqueología, todas estas cosas que pasa a la ciencia. Deja que la ciencia hace lo que ciencia hace. Y la iglesia debería concentrarse más en hacer lo que es su deber, que es traer almas a Cristo. En 1910 dijeron, nuestra religión no es hostil a la ciencia real. Lo que es demostrado, aceptamos con gozo. Me encanta esta frase. Lo que es demostrado, aceptamos con gozo. Y yo argumentaría que en 1910 no sabíamos todo lo que sabemos en este momento en la ciencia. O sea, ni habíamos descubierto ADN, no habíamos descubierto proteínas, no habíamos descubierto muchos procesos en la evolución de que ahora sabemos. Entonces, yo argumento, lo que yo propongo es que ahora ha sido demostrado lo que sabemos en la ciencia y la iglesia no tiene problema con esto. Lo que es demostrado, aceptamos con gozo. Y más recientemente, en 2016, la iglesia había un artículo en una de las revistas de la iglesia. No sabemos quién es el autor, pero decía, la iglesia no tiene una posición oficial sobre la teoría de la evolución. Esto es crucial. Yo crecí pensando que sí había una posición. Cuando fui misionero, yo enseñaba que la evolución fue algo de maldad, que era falso. Yo enseñé muchas cosas, como no había muerte antes de la caída. Enseñé de que muchas otras ideas, que el mundo era muy nueva, no billones de años de antigüedad, solamente miles de años, ¿no? Pero ahora entiendo de que la iglesia, la posición de la iglesia es que no hay una posición. Esto sorprende a muchas personas. La posición de la iglesia es que no hay una posición. Entonces, si alguien quiere tener un punto de vista que es más tirado hacia las leyes naturales y evolución, está bien. Si alguien no quiere tener este punto de vista, también está bien. En la Universidad de Brigham Young, de la iglesia, en su museo de animales, ellos dicen estas mismas cosas. Eso son lo que acaba de decir. Eso es lo que ha sido demostrado, aceptamos con gozo. Lo tienen ahí en la pared. Y esto es lo que acaba de poner en la pared también, lo ponen en la pared. Entonces, la iglesia últimamente, mayormente está diciendo, esto es lo que nosotros creemos. Además, en el edificio de biología tienen exposición con el ser humano, pero con otros humanos antiguos, ¿no? Los hominins, o no sé cómo se dice, pero los humanos antiguos, como Homo erectus y Homo ergaster y Australopithecus afarensis, no sé si lo estoy diciendo bien, pero estas otras especies. También tienen incluso esto, donde están creando una muestra con las distintas cráneos y con una recreación de quizás cómo se veían. Y también tienen un árbol genealógico, un árbol evolutivo que muestra todas las especies en la evolución de los humanos. Entonces la universidad misma enseña evolución, no está en contra de la evolución. Y siempre digo, si fuera la posición de la iglesia que la evolución es falso, no dejarían que estas cosas estuvieran en su universidad y que fueron enseñados a todos sus miembros en la universidad. Entonces, pienso que muchas personas no saben esto, no saben cuán presente es la doctrina de evolución dentro de la
Universidad de la Iglesia, BYU. Ok, mis últimos pensamientos y después pueden preguntar. Ok, so empiezan a preparar sus preguntas. Yo pienso también de que está bien tener desacuerdos y saber de que no sabemos todas las cosas en este momento. Algo que yo creo que científicos hacen que es mal es que proclamamos con demasiado certidumbre, con certitud, ¿no? De que sabemos todo. La ciencia es tentativa. Y sin más información, sin más evidencia, viene en cuanto a un asunto y tenemos que cambiar nuestra idea, tenemos que cambiar. Así es la ciencia. Pero también yo pienso que muchos teólogos o religiosos o los que creen o profesan una religión, también son tienen demasiado certidumbre también o certeza en cuanto a lo que ellos creen que es verdad. Lo que yo propongo es que necesitamos más humildad. Necesitamos más humildad en la ciencia y más humildad en la religión. Porque la verdad es que nosotros no sabemos todo lo que creemos que sabemos. Número 2. Acaba de decir esto, necesitamos humildad. Yo pienso que también los científicos no han hecho un buen trabajo en comunicar lo que nosotros sabemos. Y esto ha causado muchos problemas en el mundo. O sea, aún piensa en los Estados Unidos en este último año. Los desacuerdos entre qué es COVID-19, ¿debemos usar una máscara o no? O sea, es increíble cómo muchas personas no confían en la ciencia. Y parte de esto, el problema lo tenemos nosotros. No hemos sido buenos comunicadores de lo que sabemos en la ciencia. Y a veces hemos incluso ofendido a los que creen en Dios. Y esto no es bueno. Entonces, yo pongo una meta para mí y por eso estoy haciendo esta charla esta noche, porque yo quiero tratar de comunicar mejor, especialmente con las personas que amo, mis amigos, mi familia, los miembros de la iglesia. Yo quiero que ustedes puedan entender mejor qué piensa la ciencia en cuanto a muchos de estos asuntos. Y en este caso soy un experto en evolución, entonces puedo hablar en cuanto a esto mejor. Número 4. Yo amo Charles Darwin mucho, pero hemos aprendido mucho de la evolución desde Charles Darwin. Cuando la gente empieza a decir, yo no puedo aceptar la evolución darwiniana o lo que sea, yo digo, bueno, ok, pero hemos aprendido mucho desde Charles Darwin. Darwin lo tenía mucho correcto, pero también él se equivocó en algunas cositas, pero mayormente él tenía razón. Y toda la información, toda la evidencia, todos los datos que hemos recibido desde Darwin hasta ahora, mayormente han apoyado las ideas de Darwin. Pero evolución no se encierre en solamente Darwin, es muchísimo más. Y de nuevo termino con esta cita que ya le compartí. Lo que ha sido demostrado debemos aceptar con gozo. Ok. Hasta ahí. Ahora pueden prender sus micrófonos si quieren y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Pueden o empezar a hablar o si saben levantar la mano y después puedo llamarlos ¿cuáles preguntas tienen? Acá. Ya. Y diga su nombre para que los demás sepan también, si quiere. Lorena. Okay. Lorena de Chile. Sí. Bueno, por lo mismo, entonces, ¿cuál sería como el motivo de que todas estas cosas que nosotros hemos ido descubriendo de a poco no hayan estado disponibles de parte de Dios en el fondo para que nosotros podamos tener incluso hoy mismo la respuesta a muchas cosas, a muchos sufrimientos en la misma humanidad? ¿Cómo se podría explicar esa entonces, esta como... en el fondo es también una crítica a Dios, porque si existe tanto esta relación, ¿cierto?, entre conocimiento, entre este amor que nos profesa, ¿por qué entonces existe
esta limitación que nos va poniendo y que nos impide en el fondo poder sanar todos estos sufrimientos que la misma humanidad presenta? Excelente pregunta. Y la respuesta es que yo no sé, pero voy a dar mi opinión de lo que creo, ¿ok? Yo no profeso así tener la respuesta, pero he pensado mucho en esta pregunta últimamente también en mi propia vida. Porque yo pienso lo mismo, si Dios es tan poderoso y podría sanar y hacer que el mundo es perfecto, ¿por qué no lo hace entonces? Y la verdad es que encuentro que quizás evolución nos da una buena explicación de esto, porque estamos en un mundo que está lleno de biología que es imperfecto. La biología no es perfecto. Y entonces va a haber personas con imperfecciones, va a haber situaciones que no son perfectos, que no son justos. Y yo pienso que Dios, sabiendo de que esto iba a existir, sabe que Él no puede entonces estar divinamente arreglando cada situación. Y es justamente por el amor a nosotros, de que nosotros tenemos que progresar y aprender en esta vida para poder llegar a ser más como Él y tener un amor como Él. Es justamente por esta razón que Él no se meta y no se interviene con cada cosa, porque obviamente Él podría, yo creo que es todopoderoso, pero Él no lo hace. Y yo creo que esto fue parte de su acuerdo con nosotros antes de esta vida. O sea, yo creo que en el más allá, o sea, antes de venir aquí, cuando éramos sus hijos espirituales, yo pienso que Él nos explicó esto y dijo, mire, van a ir a este mundo y va a ser un poco, en inglés usamos la palabra messy. A ver en español, ¿cómo es? Sucio, pero un poco como con imperfecciones, ¿no? Y nosotros sabíamos que esto iba a ser el costo de tener la libertad de escoger nuestras decisiones en esta vida. Y yo le comparto su sentimiento. No me gusta. A mí me encantaría si Dios arreglara todos los problemas. Pero por otro lado, es el costo de estar en esta vida donde podemos escoger entre el bien y el mal y entre cómo ayudar a otra persona o no ayudar. Cómo demostrar misericordia o no demostrar misericordia. Entonces, es el costo y la culpa lo podemos echar a la evolución. Es la evolución que ha creado imperfecciones en este mundo. No sé, Pregunta yo acá. quizás no lo he contestado bien, pero así lo siento yo. Bueno, yo soy Ezequiel Amilibia. Sí. Una de las cosas que me causa a mí más, no controversia, sino más preguntas de las que tengo en cuanto a lo que es la evolución y todo eso, es primeramente de que, bueno, por la iglesia sabemos que éramos inteligencias, ¿no? Y que todas las cosas que estaban aquí en la Tierra eran inteligencias. Por lo tanto, como inteligencias fuimos creadas por Dios y vinimos aquí a la Tierra a progresar, ¿no? Y parte de ese progreso también yo lo veo en parte lo que es el embrión, o con respecto al embrión y cómo se forma el embrión hasta llegar a ser seres humanos, o monos, o elefante, o peces, y cada uno de estos procesos, pienso que el Señor, o Dios, tiene una forma de decir, el ser humano va a progresar hasta este cierto punto y va a ser humano, el chimpancé va a ser chimpancé hasta esta parte. ¿Cómo correlaciona eso con la evolución? La pregunta es, ¿cómo podemos entender que cada organismo llegó a ser algo distinto? Exacto. Bueno, en ciencia nosotros reconocemos de que primero ha habido mucho tiempo. Reconocemos una tierra muy antigua, ¿no? 4,5 billones de años la tierra ha existido. Y la vida empezó como 3 billones y años y medio atrás. Por 1 billón de años no había vida. Pero después la vida empezó aquí en la tierra. Y evolución no explica cómo empezó la vida. Esto es un tema para otro día quizás, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con si evolución funciona o no. Cómo la vida empezó en esta tierra es otro asunto. Pero desde este momento, cuando tuvimos estas células pequeñas,
¿no? Muy simples. Ellos empezaron a vivir en ambientes donde había circunstancias y algunas variaciones de células vivían mejor en, qué sé yo, calor, en agua caliente, algunos en agua más fría, o agua más salada, o agua menos salada, lo que sea. Y empezaron a formar poblaciones de células en distintos ambientes. Y después tiene que ahora aplicar este principio de tiempo. El tiempo empieza a pasar y empieza a pasar y empiezan a cambiar porque mutaciones están sucediendo, la selección natural está eligiendo las variaciones que son más aptos para vivir en estas circunstancias y así empieza. Y después de un billón de años, empiezan algunas células a funcionar juntos en una comunidad. Y esto llega a ser un animal que es multicelular, ¿no? Y después pasa otro billón de años y este animal multicelular empieza a tener apéndices y extensiones de su cuerpo que hacen cosas muy distintas. Y pasa otro billón de años, ¿no? O otro medio millón de años y uno llega básicamente a todos los distintos tipos de vida animal y de planta y fungi y todo lo que existe. Pero cada vez que hay una oportunidad de que dos poblaciones se pueden separar y empezar a ser un poco distinto, se proporciona nuevas especies. Esto fue todo el punto del libro de Darwin, de Origen de las Especies, es que una población se puede separar en dos y puede con tiempo gradualmente empezar a ser distintos. Y así fue. Ahora, ¿cuánto Dios estaba involucrado en esto? Yo voy a dejar que usted tenga su propia fe en cuanto a esto. Yo creo que es perfectamente posible que Dios, quizás cada vez que hubo una necesidad de crear un linaje importante, quizás Él ayudó. No sé si fue empujando mutaciones en una dirección o no. No sé. Siempre a veces bromeo con los dinosaurios, ¿no? Quizás Dios estaba ya listo, o sea, estaba cansado con dinosaurios por 250 millones de años y él tiró un asteroide desde algún punto en el universo para en cierta forma poner tierra en un cero de nuevo. ¿Y quién salió de esto? Los mamíferos. ¿Y quién salió de los mamíferos? Los primates. ¿Y quién salieron de los primates? Los humanos. So, usted podría decir que Dios está empujando o ayudando con esta creación, pero también es totalmente comprensible de decir que Dios nada más empezó el proceso, tenía las leyes naturales como la mutación y selección natural ya puesto, y después Él no hizo nada más. Y Él dejó que la Tierra creó toda la diversidad biológica que existe por sí solo, sabiendo Él cómo iba a quizás terminar en 3,5 billones de años, ¿no? So, cualquier posición entre medio, yo creo que es totalmente comprensible. De nuevo, yo no sé cuál es la respuesta, no sabemos, la iglesia no tiene una posición. Personalmente, yo creo que Dios no interviene tanto, pero mi esposa, ella cree que Dios interviene más, entonces nosotros no estamos de acuerdo en esto. Pero está bien. Okay. No sé si esto contestó la pregunta, hermano. Sí. Ok. Otra pregunta. Yo tengo una, obispo. Sí. Estamos hablando de como de dos teorías diferentes, ¿no? Usted piensa en las dos teorías como dos creencias diferentes, o reconcilia uno con el otro, o es una mezcla de los dos? Quizás una mezcla. Mayormente está reconciliado. Pero a veces lo que tenemos que recordar es que la religión a veces está contestando, o sea, la respuesta de religión puede ser verde cuando la respuesta de ciencia es 4. Y los dos pueden ser verdaderos, ¿no? So la ciencia le dio la respuesta 4, que es verdad, y religión dijo verde, lo cual también puede ser verdadero, pero están contestando la pregunta en distintas maneras,
¿no? Entonces, puede ser que la respuesta correcta es evolución. Evolución es la forma que, y yo pienso que es así. Yo creo que la evidencia es muy, muy fuerte de que así fue creada toda la vida animal y toda la vida de los organismos en la tierra. Pero también creo que puede ser verdadero que Dios está a cargo y que Dios es un creador, pero no el creador con la barra mágica creando individualmente cada especie. ¿Me entiende? Yo pienso que se puede reconciliar, y aun si no se puede reconciliar, a veces es porque tenemos presuposiciones de que está ya diciendo que no pueden reconciliar. Entonces hay que recordar que su presuposiciones realmente importa también. ¿Okay? ¿De qué punto empieza? Y también recordar de que las preguntas que están contestando ciencia y religión a veces la respuesta son distintas, pero esto no quiere decir que están en conflicto. Bien, gusto verles, Oram. Doctor Owen, yo quisiera añadir algo como Sí. ¿podría explicar un poco más lo que es ciencia? Para que yo opino que no estamos entendiendo lo que es ciencia y lo que es religión, ¿no? Ok, bueno, y yo no quiero definir religión porque eso no es mi expertise tampoco, así que ustedes pueden definirlo. Pero para mí la ciencia es una manera de llegar a saber y tener conocimiento del mundo natural. Hay ciertas cosas que la ciencia ni nos puede decir, como es Dios. Ciencia no puede tocar esto. Pero la ciencia sí puede usar medios naturales, o sea, la información empírica que está a nuestro alcance para explicar el fenómeno que nosotros vemos en este mundo natural. La ciencia es una manera de saber, pero también hay otras maneras de ganar conocimiento y sabiduría en este mundo. Como yo dije, religión puede ser uno de estos, ¿no? Inspiración, escritura, profetas, pero también yo creo que se puede ganar conocimiento y sabiduría a través de canciones, el arte, ¿no? Hay muchas maneras de ganar conocimiento. Ciencia no tiene una monopolio del conocimiento. Ciencia es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Okay? La ciencia explica solamente lo que es el mundo natural. Ernie, ¿esto le contestó? Sí, está bien. Gracias por clarificar. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se habla y se estudia la evolución de los seres humanos o los seres vivos, ¿se habla solo como del pasado o hay tipo como un estudio de que todavía sigan evolucionando o paró en algún momento y por qué paró o cómo se explica eso? Excelente pregunta. Y para contestar esto voy a ahora definir evolución. Evolución es dos cosas y esto es lo que causa problemas también. Evolución es un verbo y es un sustantivo. No, ¿sustantivo se dice? ¿O noun? ¿Sí? Ok. Es un verbo en el sentido de que si la proporción de características en una población cambia de una generación a otra, esto es la evolución. Podría ser, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen ojos azules y ojos café en una población. Si es 50%, si es 50-50 en generación 1 y después pasa otra generación y ahora es 60-40, ha pasado y ha cambiado la frecuencia de esta característica, entonces ha evolucionado en la población, ha evolucionado, porque esa es nuestra definición de verbo de evolución. Pero hay la otra definición de evolución que es el sustantivo o el resultado. Y esto es como el patrón. Esto es la evolución de los árboles evolutivos, donde uno ve todos los organismos fósiles y toda la estructura, como yo acabo de mostrar antes del árbol genealógico con todos los cráneos de los seres, de los humanos y sus antepasados, ¿no? Esto es como el patrón, el resultado de la evolución. ¿Ok?
Entonces, la pregunta que usted tiene es, ¿si los humanos han dejado de evolucionar? No. Lo único es que en humanos es un poco es como apagado evolución natural, porque nosotros no somos como una población de insectos. Nosotros tomamos muchas decisiones que van en contra de los mecanismos de evolución. Por ejemplo, adoptamos. En el mundo natural no se ve animales adoptando a otros animales, porque lo que importa en el mundo y lo que importa para los mecanismos de evolución es cuántos de sus hijos y los hijos de sus hijos viven y reproducen, ¿no? Y en nosotros cuidamos de los enfermos, cuidamos de los ancianos, y tomamos personas que no son biológicamente relacionados a nosotros en nuestra familia. Y esto destruye la estructura de evolución un poco. Pero sí estamos evolucionando. Y una buena forma de ver esto es cuando hay una enfermedad o una pandemia como ahora. La pandemia está causando una evolución en los humanos. Ahora la vacuna está metiendo su pata aquí con esto, o sea, es bueno, la vacuna es buena, pero está cambiando. Pero si no hubiera vacuna, imagínense, todas las personas que fueron susceptibles a este virus morirían y veríamos un cambio en la siguiente generación de la susceptibilidad a esta enfermedad. Sí, los humanos siempre están evolucionando. Todos animales. Si un animal está vivo, si un organismo está vivo, está evolucionando. ¿Otras preguntas? Hola, Heath. Sí, Carlos, de acá de Chile. sí. Bueno, primero agradecerte tu presentación y también felicitar tu valentía por poner sobre la mesa estos dos temas tan, ¿cómo decirlo? Es como estar viendo una autopista en donde van dos autos que van en paralelo, pero que perfectamente podría ir uno en un sentido y el otro en otro, y que de repente incluso hasta podrían chocar de frente, pero para ponerlo en términos simples. Pero más que una pregunta es una reflexión en cuanto a cómo aceptar la verdad, no importa de dónde provenga. Porque, por ejemplo, si hablamos en cuanto a lo que hablan los científicos, ellos básicamente lo que hacen es acumular evidencia que luego la presentan, digamos, y después plantean una conclusión y que eso se entiende como una verdad científica, y que la comunidad de científicos la aceptan también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otro tipo de escenarios cuando la verdad es la verdad que para una persona, por ejemplo, no sé, un musulmán dice mi religión es la verdadera, pero resulta que después aparece un cristiano y dice no, también mi religión es la verdadera, o también un mormón, no, mi religión es la verdadera. Entonces, ¿cómo se puede tratar de entender qué verdad es la más verdadera? Porque en el caso de la ciencia es algo, digamos, más concreto que se puede comprobar. En cambio, ese tipo de verdades son como más un sentimiento, o también se pueden llegar a comprobar o a sopesar cuál es más verdad, cuál no. Eso. Muchas gracias. Wow, esto es una buena pregunta. Si tuviera la respuesta, sería muy famoso. Pero, ¿qué puedo decir? Primero, recuerda que debemos tener humildad en ciencia también. Si la ciencia trata de encontrar la verdad y trata de llegar cerca de la verdad, y en muchos casos la evidencia es tan
hay tanta abundancia de evidencia que podemos decir, ok, es así. Por ejemplo, la Tierra no es esférico, la Tierra no es plana. Aunque hay personas todavía que creen que la Tierra es plana. Pero yo creo que la ciencia ha llegado a convencernos que podemos decir, yo acepto que la Tierra es esférica. La diferencia con religión es que obviamente esto es un asunto del corazón. No es algo donde podemos ir y mostrar con evidencia como lo que hacemos en ciencia para tratar de convencer a alguien. Entonces, antes, cuando yo fui misionero, pensaba mucho más blanco y negro. Yo pensaba, ok, la iglesia mormona es la verdadera y la única y no puede haber nada más que es bueno. Yo he cambiado mi posición en esto. Yo pienso que todas las religiones tienen muchas cosas buenas. La razón que la iglesia mormona a veces profesan ser la verdadera o a veces que el musulmán profesa es porque quizás tienen ellos algunas cosas que ellos realmente están aferrados a esto como lo más importante, ¿no? Por ejemplo, la católica, ellos creen quizás, yo no soy católico, pero me imagino ellos podrían decir, bueno, somos muy antiguos, somos la iglesia que salió de la iglesia de Cristo. Un protestante quizás diría, bueno, somos la iglesia que salió de la iglesia católica, pero es porque había problemas y nosotros ahora hemos purificado este problema. Los mormones dicen, oh, pero nosotros somos la iglesia restaurada y nosotros tenemos el verdadero sacerdocio y poder de Dios. Entonces, yo creo que ahí es donde produce un problema grave y yo comprendo esto más y no me gusta tratar de ir comparando religiones porque esto no es mi no es donde está mi fuerte. Lo que yo diría es volver a mis 5 principios, ¿no? De donde yo decía, a ver, ¿dónde estaba mi último principio? ¿Dónde estaba? Espera un segundo. Aquí. Yo pienso que en vez de concentrarnos en cuál religión es la absoluta verdadera o cuál es mejor que otro, ¿por qué no nos concentramos nada más en tratarnos mejor, sin juzgarnos y tratarnos con respeto y con misericordia? Y después, si alguien cree que católica es mejor, bien. Y si alguien cree que es mormón es mejor, bien. No me gusta mucho la idea de estar tratando de decir, ok, hay una manera exacta de saber cuál iglesia es verdadera. Porque yo pienso que hay una manera, pero yo puedo estar equivocada y quizás la manera que yo pienso que es la mejor es distinto de lo que usted piensa. Y como no hay una forma como en la ciencia, cuando podemos tener una verdad objetiva, entonces es más difícil con religión. Lo siento, Carlos, tengo una mala respuesta para ti. Yo no sé, la verdad no sé. Pero por lo que sí puedo decir es que he cambiado mi punto de vista desde que cuando nosotros nos conocimos por primera vez. Cuando nos conocimos por primera vez, yo estaba mucho más convencido de que mi verdad era la verdad de lo que soy ahora. ¿Me entiende? Entonces he cambiado un poco en esto, pero no sé, yo todavía sigo siendo mormón porque yo creo de que sí tenemos el sacerdocio y sí creo que tenemos templos y sí creo que tenemos estas cosas. Y por eso sigo siendo mormón, por eso soy obispo. Si no creyera en estas cosas, no lo haría. Buena pregunta, me dio un buen desafío ahí. Doctor Ogden, hay una Sí. pregunta del usuario Miguel. Pero Sí. hola, soy Mariana Trayo. Mi pregunta es, ¿en qué punto se une la religión y la ciencia? Gracias. Well, seguramente hay puntos donde se unen. Yo creo que no se unen en todo. Como digo, hay preguntas que ciencia no puede tratar. La ciencia no puede tratar si yo amo a mi esposa. Esto es algo que yo tengo en mi corazón, ¿no? O sea, quizá podríamos decir, ok, ¿cuántas veces me da besos? ¿Cuántas veces se hace esto? Pero ella podría estar mintiendo. Entonces, realmente lo que vale en cuanto a mi amor con mi esposa es algo más adentro, es algo que la ciencia no se puede medir. Pero hay cosas que sí ciencia puede medir y hay
proclamaciones de religión que sí podrían estar, ¿cómo se dice? Como ella dice, en unión. Hay cosas que podrían estar en unión, pero hay otras cosas que no. Entonces yo creo que hay que recordar de que no va a ser un perfecto unión entre religión y ciencia, porque la religión es imperfecta y la ciencia es imperfecta. Personalmente, esa es mi propia creencia. Yo pienso que en algún momento, quizás es en miles de años, pero yo pienso que en algún momento todas las verdades sí van a ser circunscritas en un gran conjunto, que todas las verdades van a estar en un gran conjunto. Pero quizás esto va a tomar miles de años hasta que llegamos a este punto. Me extraña que nadie me ha preguntado sobre Adán y Eva. Siempre es la primera pregunta que recibo cuando hago esto en inglés. ¿Alguien quiere saber de Adán y Eva? Sí. Ok, Sí. ok. Tengo que volver a donde estaba. Ok. So, esto usualmente es la primera pregunta. Ok. So, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Y ustedes no me han tomado mi curso de biología o de evolución, entonces van a tener que creerme nada más de que he presentado toda la información y esto es el mejor estado del conocimiento que tenemos en cuanto a la evolución de los Homo sapiens. Nosotros creemos que el cuerpo físico de los Homo sapiens viene a través de un proceso evolutivo. Okay, en la ciencia hay mucha información, mucha evidencia para demostrar esto. Yo presenté 2 cosas esta noche para demostrar esto. Y cuando llegó a ser Homo sapiens fue más o menos 200,000 años atrás. Quizás incluso un poco más antiguo que esto, pero para simplificar esto, digamos 200,000 años atrás, por seguro ya tenemos Homo sapiens. El mismo cuerpo, mismo tamaño del cerebro, misma inteligencia, nada más no tenían la cultura y tecnología que nosotros tenemos. Pero si usted pudiera sacar cualquier hijo de aquí y criarlo hoy en día en el presente, crecería sin problema. ¿Ok? So, ser humano más o menos 200,000 años atrás. Y todo solamente se encontraban en África. Entonces también eran negros. So, todos nosotros somos negros. Todos nosotros venimos de una población de seres humanos, de Homo sapiens, que eran negros en su color de piel. ¿Okay? Después llegamos al año 100,000 años antes de Cristo, del presente, y hay un momento cuando mucho de esta población se reduce. Y después salen de esta reducción y empiezan a esparcir por todo el mundo. So, salen de África, van por el Medio Oriente, van hacia Europa, y cuando llegan a Europa encuentran Homo neanderthalensis, otra especie. Cuando están en Asia encuentran otra especie, Homo erectus. Entonces, cuando Homo sapiens sale de África, en más o menos 100,000 años atrás, empiezan a encontrar otras especies que están viviendo. Rápidamente estas otras especies son extinguidos o incluso hubo un poco de reproducción entre estas especies. Por ejemplo, todos nosotros en esta llamada, creo, tenemos un poco de Homo neanderthalensis en nuestros genomas, un poco. Ya, sigue pasando los años y los seres humanos siguen poblando cada continente en el mundo hasta que hoy en día tenemos 7 billones de individuos. ¿Okay? So este es el corte resumen de la historia de los Homo sapiens en el mundo. Bueno, ¿cómo puede entonces esto reconciliar con Adán y Eva? Y de nuevo la respuesta es no sé. No hay una respuesta, pero voy a dar algunas posibilidades y ustedes pueden empezar a pensar en estas posibilidades en cuanto a su propio
forma de pensar en Dios y cuánto interviene Dios y cuánto no interviene Dios, ¿ok? Número uno que quiero decir es que recuerda que eso es para los mormones, ¿ok? Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en estas frases. El primer hombre, Adán y Eva es el primer hombre y primera mujer, y que Adán es el padre primordial de nuestra raza. Ahora, estas frases producen entonces incongruencia, al parecer, con esta historia que acaba de contar. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una forma es poner a Adán y Eva quizás 6,000 años atrás. Regirse para lo que dice la Biblia en cuanto a su tiempo, ¿no? Entonces, usted pueden poner a Adán y Eva si quiere 6,000 años atrás. Pero si hace esto, tienen que recordar de que hay mucha evidencia que ha habido civilizaciones en todo el mundo que es mucho más antiguo que 6,000 años atrás. Tienen que reconocer esto. No pueden estar ciegos a esto. Existen, ¿ok? Aún los egipcios, ¿no? Y los de China y los de Australia. Hay muchas civilizaciones que son muy antiguas. Además, tenemos una cantidad de esqueletos que son antiguos, como más de 100,000 años atrás. Tenemos un montón de esqueletos también que hemos encontrado, fósiles, ¿no? Ok. Otra opción es que usted podría relajar esta suposición de que Adán y Eva solo pueden estar 6,000 años atrás, y usted podría poner a Adán y Eva entre esta población 200,000 años atrás. Y si usted hace esto, quizás ahora esto más o menos concuerda con el primer hombre y Adán es el primer. Quizás no era Adán y Eva, eran dos nomás y ellos llegaron a muchos. Había una población grande y Adán y Eva eran dos de estos en esta población original, si quieres llamarlo. Quizás. O quizás podría poner a Adán y Eva en cualquier momento en el mundo, desde 200,000 años atrás hasta 6,000 años atrás. Esto es posible. ¿Y dónde está el jardín de Edén? No sabemos. Entonces no hay que preocuparse tanto tampoco por dónde está el jardín de Edén, porque no sabemos. Podría estar ellos en cualquier momento durante quizás quiere ponerlo en este momento de justo antes que Adán y Eva, o justo antes de los Homo sapiens salir de África, quizás. Pero esta es la forma que yo lo hago, ¿ok? Esto no es doctrina de la iglesia, esto es la idea de Heath Ogden, ¿ok? Ni siquiera obispo Ogden, así que miembros de mi barrio, esto no es doctrina, pero así lo pienso yo. Para poder hacer que esto sea verdad, que Adán es el primer hombre y Adán es el padre primordial, yo pienso que hombre o padre primordial significa las siguientes 3 cosas. Primero, hay que haber un cuerpo de un Homo sapiens. Esto podría ser cualquier momento en los últimos 200,000 años. Hay que haber dentro de este cuerpo un hijo espiritual de Padre y Madre Celestial. Tiene que haber un Homo sapiens con un espíritu de Dios dentro de este cuerpo. Un espíritu hijo de Dios dentro de este cuerpo. Y yo agrego un tercer requisito para hablar de Adán y Eva. Es el primer Homo sapiens, hijo de Dios, que hace convenios y aprendió el Evangelio de Cristo. Y así lo hago yo. Y si los que son miembros de la iglesia, eso es básicamente lo que nos presenta el templo. El templo nos presenta que ellos fueron los primeros en hacer convenios. ¿Ok? Pero cuando Adán y Eva salen del jardín de Edén, porque quién sabe por cuánto tiempo estaban en el jardín de Edén, no sabemos esto tampoco. Entonces podrían haber estado y salido del jardín de Edén cualquier tiempo durante estos 200,000 años atrás o 6,000 años atrás, si es que usted reconoce que son los primeros, porque son los primeros en hacer convenios. Entonces lo que importa es que ellos fueron los primeros que hicieron convenios con Dios. No es la parte física que importa. Y muchas personas se quedan trancados en el cuerpo físico. Y yo creo que esto es una equivocación. Esta es mi opinión en cuanto a esto. Ahora, hay otra opción
que yo creo que es también totalmente bien. Y esto es que la historia de Adán y Eva quizás no se debería tomar en forma literal. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, creo, quizás Carlos me puede decir, pero creo que la Iglesia Católica en este momento, su posición es que es más una historia alegórica de la historia de los humanos, pero no son exactamente dos personas que estuvieron en un momento fijo en el tiempo, en un lugar fijo en esta tierra. Y yo creo que aún mormones podrían tomar este punto de vista, si quieren. Yo no lo hago, yo todavía creo que es una persona real. Adán es Miguel, Eva es Eva, y ellos tuvieron una parte muy importante en el plan de salvación, ser los primeros a hacer convenios. Esta es la forma que yo lo hago. ¿Preguntas o comentarios sobre esto? Tengo una pregunta. Entonces, bueno, no sé si entiendo bien, pero entonces usted dice que quizás las personas que estaban antes que Adán y Eva no serían humanos. No, yo pienso porque usted dijo, por ejemplo, que Humanos. tienen un espíritu, no sé, que tienen un espíritu, entonces, y que tienen como una capacidad para pensar. Entonces, el resto no sería no considerado humano. No, eran considerados O humanos. igual. No, eran considerados humanos. Por parte De nuevo, yo no sé. Dios. Acuérdate que Dios hace compromiso con la tierra de Israel, pero el resto no era de Israel. Sí, y hay una interesante forma de pensar en esto. Cuando Adán y Eva salieron en la historia de Génesis, empezaron a tener hijos. Sus hijos se casaron con alguien. Había otros seres humanos en la tierra con los cuales sus hijos se casaron. ¿Ok? Además, yo pienso de que cualquier persona que acepta los convenios de Dios puede entonces ser participante en la familia de Adán y Eva. Tal como hacemos bautismos por los muertos, por personas que no tuvieron la posibilidad de escuchar el evangelio durante los tiempos oscuros, yo pienso de la misma manera que alguien que quizás fue un ser humano, un humano con un espíritu de Dios dentro de este cuerpo, que vivió antes de Adán y Eva, yo pienso que ellos tienen la posibilidad vicariamente de pertenecer al convenio, al pueblo del convenio de Dios vicariamente, igual como lo hacemos en bautismo por los muertos. De nuevo, esto no es doctrina. Okay, no soy su obispo en este momento, no estoy proclamando ninguna doctrina, porque la respuesta es no sé, recuerda, yo no sé, pero lo que estoy diciendo es que a veces tenemos que relajar nuestra interpretación de escritura para a veces acomodarlo a lo que sí es demostrado en la ciencia. Y muchas personas son incómodos en hacer esto. Y yo comprendo. Yo tuve muchos años de incomodidad de tratar de ver cómo voy a hacer esto. Porque recuerda, yo no creía en nada de estas cosas. Pero ahora acepto lo que ha enseñado la ciencia. Entonces estoy tratando de encontrar maneras con mi fe de reconciliar la historia de Adán y Eva a la historia de los seres humanos que sabemos de la ciencia. Y he presentado varias opciones que ustedes pueden considerar en el futuro. ¿Ok? No sé cuál es la correcta. Sí, Lorena. Keith, entonces, usando este mismo término de la evolución, podríamos concluir que en el fondo la religión ha evolucionado muy poco respecto de la ciencia, porque las ideas matrices se han mantenido más o menos sin cambios en todas las generaciones, por lo menos que conocemos. Algunos, pero un buen ejemplo donde las religiones todos cambiaron fue el sol moviendo en el cielo. Porque antes, muchas de las religiones creían que, no, por ejemplo, los griegos, ellos creían que eran algunos dioses con sus caballos que tenían que tirar el sol por el cielo, ¿no? Cada día. Y había tanta adoración a los dioses del sol, ¿no? Pero una vez que la ciencia también tuvo que demostrar, no. La Tierra está girando, el sol no se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las religiones del mundo? Ellos acomodaron su doctrina
a esta realidad de que la ciencia demostró. So, yo creo que sí va a pasar. Yo creo que evolución es más difícil porque tiene que ver con quiénes somos nosotros. Tiene que ver con nosotros como humanos y nada más no con el sol o con que la Tierra es esférica o algo así, ¿no? Entonces creo que va a tomar un poco de tiempo, pero hay progreso. Aún yo he estado estudiando la aceptación de evolución en la universidad donde yo estoy y he visto progreso de que poco a poco más y más personas están aceptando evolución y manteniendo su fe. No es como que aceptan evolución y tienen que rechazar su fe. Veo que pueden aceptar evolución y mantener su fe. Creo que definitivamente sí hay como la verdad creo que definitivamente es la unión entre religión y ciencia, ¿no? En mi opinión, creo que la ciencia tiene que aceptar como la fe, que hay una cosa que va más allá de los datos empíricos, que también hace parte de la verdad y que a su vez la religión tiene que aceptar que no solo es la espiritualidad. Y creo que también en este sentido, hablando de los profetas que escribieron las escrituras, también debe haber sido difícil para ellos como escribir sin apoyarse en ciencia, porque de verdad estaban como mucho más en el aire que ahora. Entonces era difícil también escribir, hacían lo que podían, usando solo esta parte que es como la inspiración, el espíritu, la espiritualidad, ¿no? Y ese contacto con Dios y con el universo, pero en sí no tenían el apoyo de la ciencia, entonces era difícil y hacían lo que podían, porque en definitiva eran seres humanos y no como una cosa como un ser excepcional, eran como nosotros. Entonces creo que sí, que es necesaria esa fusión. Ellos usaban el lenguaje que sabían, con el conocimiento Claro. que sabían, con ¿cómo se dice? Los biases que tenían. Entonces, cuando escribieron la historia de Génesis, yo creo que no estaban pensando en 2021, esta reunión en este momento, ¿no? Entonces, usted tiene razón y yo no soy experto en esto. Si ustedes realmente están interesados en cómo mejor interpretar la hermenéutica, ¿no? De las escrituras, hay muchas personas más inteligentes que yo que han estudiado esto y pueden explicar esto. Yo estoy tratando de dar mis opiniones de lo que he aprendido en la ciencia, de que ha sido muy convincente para mí. Entonces, ¿cuáles son algunas formas que yo trato de ver que puede haber reconciliación? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Carlos, Sí. nuevamente, me agrada esto de Adán y Eva, cómo lo ubicaste o cómo lo tratas de posicionar en la historia, pero también se habla del jardín del Edén y aún no hay evidencia de que se hayan encontrado fósiles, porque todos hablan de Adán y Eva, pero nadie habla de los fósiles del jardín. Entonces, y una nada, una forma de pensar en el jardín de Edén que a mí me gusta, de nuevo, no tiene que ver un jardín de Edén. Puede ser que es nada más literal, o sea, una alegoría, ¿no es cierto? Pero supongamos que hay un jardín de Edén. Puede ser que fue un lugar geográfico bastante pequeño y que Adán y Eva estuvieron dentro de este jardín de Edén que quizás tenía características un poco distintas que el resto del mundo. Y que afuera en el mundo, animales están muriendo y evolucionando y todo lo demás. Y Adán y Eva están ahí dentro del jardín, ¿no? Como niños inocentes, comiendo de los frutos y cosas así. Y hasta que finalmente Eva, quien debería ser felicitada por esto, Eva por fin dice, para poder progresar tenemos que comer del fruto del bien y el mal. Entonces Eva finalmente empieza el proceso de esto y Dios después puede empezar los convenios con Adán y Eva después de que Eva comió del fruto. Entonces Eva realmente empezó el proceso. Si es que quiere creer en una Eva, Adán y jardín de Edén literal. Yo creo que puede existir y pudo haber sido un lugar en la tierra muy pequeña.
¿no? Y después cuando salieron, qué sé yo, quizás esto Dios dejó de que las circunstancias especiales que existían ahí dejó de existir. No sé, la verdad no sé, estoy especulando. ¿Alguna otra pregunta de cualquier persona? Estaba pensando en sí de cómo se creó a Eva y todo, porque si fue sacada de la costilla, entonces eso también como que no tiene mucho... No tiene sentido porque Adán es XY y Eva es XX. Sí, no, tiene mucho, para mí tiene más sentido de que los cuerpos físicos de Adán y Eva vinieron a través de un proceso de evolución. Pero quizás estoy equivocado, de nuevo, yo no sé, pero así si van a ser personas reales, yo pienso que así vinieron sus cuerpos físicos. Y no hay ninguna doctrina oficial en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que va en contra de esto. También la Iglesia Católica no tiene nada en contra de esto. No sé si tengo otras religiones en la llamada, pero... ¿Algo más? Yo sé que se está poniendo tarde en Chile y en Perú. ¿Nada más? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Alguien? Ok. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿Qué es? ¿cómo se explica entonces la inocencia y que en el momento de la caída corrió sangre por sus venas y empezaron a tener hijos? A ver, Ernie, trata de explicarme la pregunta. Entonces, la suposición es que Adán y Eva eran inocentes, pero algo de la sangre en su cuerpo. Bueno, primero tratamos inocencia. Yo creo de que cuando Adán y Eva recibieron el soplo de la vida y antes de hacer los convenios con Dios, yo pienso que entraron en el jardín de Edén, yo creo que tuvieron un velo del olvido puesto sobre su mente. Esa es la palabra que usamos en la iglesia mormona, un velo del olvido. Y este velo les hicieron inocentes por un tiempo. ¿Cómo era? No sé, pero eso es lo que entiendo por eso. ¿Y la otra parte, Ernie, cómo era? Dice, ¿Sangre? y que en el momento de la caída corrió sangre por su... Ok. Esto es otro idea que un líder de la iglesia mormona en algún momento expresó, donde él dijo que no había sangre en los cuerpos de Adán y Eva antes de la caída. Pero esto no es doctrina oficial, yo creo que él estaba equivocado nomás. Seguramente había sangre, pienso yo. Ok. Y esto es importante, líderes pueden equivocarse. Todos podemos equivocarnos. Una pregunta. Entonces, ¿el ser humano vino después de los dinosaurios? Sí, mucho más. ¿Verdad? Los dinosaurios se extinguieron 65 millones de años atrás, excepto por un linaje que llegó a ser los aves, los pájaros. Los pájaros son dinosaurios. Pero todos los demás dinosaurios se extinguieron 65 millones de años atrás. Antes del humano. Mucho antes. Siquiera en 65 años atrás, los únicos mamíferos que existían eran pequeños como lauchita, como ratones chiquititos. Y ni siquiera eran ratones, eran otra cosa, pero eran chiquititos. Y esto es todo lo que existía para mamíferos. Pero cuando los dinosaurios se extinguieron, ahora el mundo estaba abierto de oportunidades con distintos hábitats que antes lo dominaban los dinosaurios. Y los mamíferos empezaron a esparcir y a
dividir en especies y en distintos tipos de mamíferos y finalmente en primates y finalmente en seres humanos a más o menos 200,000 años atrás. Entonces, y eso, por ejemplo, se puede como equiparar como algún día de la creación de los 7 días, por ejemplo. Puede, de nuevo, cuando se dio la Génesis, no fue dado como un libro de ciencia, pero uno puede decir que un día es un periodo de creación con un principio y con un fin. Y uno puede más o menos acomodar los periodos de la creación que se asemeja un poco la creación de la tierra y de toda la vida en la tierra, un poco, pero no totalmente. Hay algunas cosas que no concuerdan, por ejemplo, ¿qué es? Día 3 es cuando hay sol, la sol y las estrellas. Bueno, el sol y las estrellas existieron mucho antes de la tierra, entonces hay algunos órdenes que no concordían. Lo otro que les recuerdo es que no hay nada que decir que los días no podrían estar encima de cada uno también. Yo pienso que no es necesario leer e interpretar literalmente los días de la creación. E incluso recuerda, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos Génesis, pero también tenemos el libro de Abraham, el libro de Moisés y el templo. Y si usted piensa, ellos no están de acuerdo en el orden ni en lo que sucedieron en los días. Son distintos. Piénsalo. Busca en estas 3 historias y haga una comparación y después vaya al templo cuando tenga la oportunidad y va a ver que no están de acuerdo. Hay diferencias. No están exactamente igual. Ok, bueno, la otra pregunta que a veces me dan son estas. ¿Alguien quiere? Ya hicimos dinosaurios. El diluvio a veces es una pregunta. Muertes antes de la caída, la edad de la tierra. ¿Alguien quiere preguntar algo de estos? ¿O alguna otra pregunta? El diluvio. Yo pienso que el diluvio no pudo haber sido un diluvio global donde solo los animales terrestres entraron en el arca. No tiene sentido. Hay muchas razones para esto. Entonces, sí, de nuevo, esto es muy similar a Adán y Eva. Si es que usted quiere creer en que hubo un diluvio, entonces la evidencia científica dice, bueno, no fue global. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, quizás fue un diluvio local y han habido diluvios locales en cada cultura a lo largo de las civilizaciones. Hay historias de diluvios que hay muchas que no solamente el judeo cristiano que existe, hay muchas historias de diluvios. Pero quizás hubo un hombre, quizás era Noé, quizás él sí salvó su familia, algunos otros, y sí salvó algunos animales. Por algunos días estaba flotando en un barco. Quizás fue verdad, pero de que fue un diluvio global, no. Y hay muchas razones para esto. Nada más la cantidad de organismos que tendría que haber cabido en el bote no podría funcionar. ¿Qué pasa con todas las plantas cuando eran aguas saladas o dulces? Y tienen el mismo problema. Los organismos que viven en aguas dulces no pueden sobrevivir en aguas saladas. Los que viven en aguas saladas no pueden sobrevivir. Entonces hay muchos problemas. Entonces tiene más sentido para mí que sí hubo un verdadero Noé con su familia, fue un diluvio local. Y perfectamente yo creo que eso está bien. Y esto no hay un problema. Las escrituras muchas veces usan la palabra tierra cuando realmente lo que quieren decir es un área geográfica pequeña. No quieren decir tierra, todo el mundo. ¿Algo más? Ok, tengo un par de palabras para finalizar.
Un momento. ¿Alguien sí. está preguntando que explique acerca de la muerte antes de la caída? Esto es otro de estos tradiciones que salieron de un líder que tenía una posición muy anti-ciencia, muy anti-evolución, y él decía de que no había muerte antes de la caída. Y esto es un problema grande para todas las otras razones que he explicado. Obvio que había muerte antes de la caída. Tenemos fósiles de todo tiempo, de todo tipo, y la edad de estos fósiles son miles, millones y aún billones de años de antigüedad. Además, si no había muerte antes de la caída, cuando Adán y Eva comieron cosas, ¿qué pasaba con las células de la comida que comieron? ¿No morían las células? Sí morían. ¿Qué pasaba con la bacteria dentro de sus estómagos y la bacteria en sus pies? Nosotros todos tenemos cosas en todo el momento que está muriendo. Había muerte. Ahora, quizás no había muerte de Adán y Eva, pero que había muerte, sí había muerte. Disculpa, no, ¿a qué se refieren con la muerte antes de la caída? Desconozco el concepto. Esto es una idea que salió de una iglesia, quiero decir que fue adventista primero, fue la idea, y después un líder en nuestra iglesia que se llama Joseph Fielding Smith agarró de estas ideas y él empezó a predicarlo, y él fue un apóstol muy popular y famoso. Entonces muchos manuales y muchas personas fueron enseñados esta doctrina en la iglesia mormona. Entonces causa mucha confusión en la iglesia mormona esta idea de la muerte. La idea es que no había ninguna cosa que moría antes de que Adán y Eva comieron del fruto y cayeron. Esa es la idea. Esto suena extraño para ustedes porque son católicos y nunca han sido expuestos a esta idea, pero era muy popular en la iglesia mormona. Ok. ¿Algo más? Ok, quiero compartir entonces dos últimas cosas. Y esto viene de un miembro de la iglesia. Él se llamaba Dr. Henry Eyring. Fue un químico muy famoso. Incluso debería quizás ganado el premio Nobel por lo que él hizo en la ciencia. Pero él siempre contestaba preguntas de esta naturaleza, como lo que estamos haciendo esta noche. Y me gusta lo que dijo una vez. Él dijo, hay pocas maneras en que gente buena hace más daño a aquellos que lo toman en serio que cuando defienden el evangelio o la religión, lo que sea, con argumentos sin fundamentos. Muchas de las dificultades encontradas por los jóvenes en la universidad podrían evitar si padres y maestros fueron más cuidadosos en distinguir entre lo que saben, lo que es verdad, y lo que piensan que puede ser la verdad. Jóvenes impetuosos, al aprender la autoridad en que confían, derrumbarse, aun con detalles no importantes, son aptos para juntar todo y tirar el bebé con el agua sucia de la tina. Si la idea es que si nosotros no tomamos en serio la ciencia, que realmente ha sido demostrado como evolución, como la edad de la Tierra, y nosotros después mandamos nuestros jóvenes a las universidades, donde va a haber profesores como yo, enfáticamente enseñando esto, de que la evolución es muy demostrado. El miedo es que estos jóvenes quizás entonces tomen, bueno, si mis padres y mis líderes estaban equivocados con la edad de la tierra y con la creación, quizás estaban equivocados con Cristo y con expiación y con el amor de Dios. Y toman todo y lo tiran. Y yo no quiero nunca ser alguien que influye de que alguien pierda su fe. Yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero también acepto la evolución. Entonces, quiero que los jóvenes puedan entender de que a veces nosotros no sabemos. Entonces, a veces la mejor respuesta a preguntas difíciles es no sé, o no hay una posición oficial. No sabemos, no hay una doctrina.
Y a veces nosotros nos equivocamos. Y yo digo nosotros porque yo lo hacía como misionero. Yo me arrepiento de algunas de las cosas que enseñaba como misionero. Enseñaba estas cosas como no muerte antes de la caída, no, evolución es maldoso y la tierra es joven. Yo enseñaba estas cosas. Y ahora me da susto de que quizás yo haya llevado a alguien a un camino donde rechazaron a Cristo, rechazaron el amor de Dios, porque creen de que no pudieran haber reconciliado estas cosas. Número 2, del mismo hombre. Alguna vez él dijo, algunos no me han preguntado, ¿hay conflicto entre la ciencia y la religión? Él dijo, no hay conflicto en la mente de Dios, pero a menudo hay conflicto en la mente de los hombres. Un joven me dijo, en la escuela nos enseñan cosas como hombres preadámicos y estos tipos de cosas, pero escuchamos otra cosa en la iglesia. ¿Qué debo hacer al respecto? Y me encanta la respuesta de Dr. Henry Eyring. Él dice, creo que di la respuesta correcta. Yo dije, en esta iglesia, y yo quiero aumentar esto incluso a muchas iglesias, no solamente la iglesia mormona, pero en esta iglesia solo tiene que creer en la verdad. Entonces, averigüe qué es la verdad. Y agradezco a todos ustedes que vinieron, porque si están aquí es porque quizás tenían interés en este tema y en aprender un poco más. Yo no pretendo tener todas las respuestas, de ninguna manera. Pero también yo sé que hay preguntas reales en la mente de ustedes y en nuestros jóvenes. Y si no tratamos de hablar estos asuntos, quizás vamos a perder personas de la fe. Y esto tampoco no quiero que suceda. Pero también al final, recuerda mis 5 principios de amar a todos. Y aun si alguien no quiere ser religioso, no quiere decir que tampoco son malos. Está bien. Lo más importante es tratar a todos con bondad, con misericordia, con justicia. Y si hacemos esto, el mundo va a ser mejor. ¿Ok? So, con esto termino.